Picuelos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta historia más de La Molienda. Seguramente ya nos extrañaban y decían, ¿dónde andaban estas muchachas? Este par de muchachas que todos los lunes en punto de las 7 de la noche se dan cita para hablar temas. Bueno, pues estamos aquí de regreso y hoy cuando lo vemos en una película, en una novela, en un programa de televisión, que nos lo cuenta la vecina, decimos, ay, lógico, esto iba a pasar, ya es normal, o sea, ¿a poco no vieron la trama de su historia y de su vida? ¿Qué es lo que iba a suceder? ¿Cómo es posible que no se dieron cuenta? Pero cuando nos sucede a nosotros en primera persona como individuos, decimos, ay, caramba, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le voy a hacer yo? ¿Cómo para superar esta situación? ¿A qué me refiero? Muchos padres lo vivimos, lo hemos vivido o lo viviremos a lo largo de toda la historia de esta maravillosa humanidad o de esta civilización. El síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van, cuando los hijos nos vamos y le decimos a nuestra mamá, mamá, ya me voy, ya están mis alas crecidas, ahora sí, me voy a volar, a emprender mi propia vida, vivir mis propias experiencias, tú ya viviste lo tuyo, ahí nos vemos. Y a lo mejor los papás esperamos que los hijos sean más amorosos, que nos digan muchas gracias por participar, gracias por todo lo que me diste, pero a veces somos muy herméticos, mamá, papá, adiós, ya me voy. Así es que hoy vamos a hablar de este tema que a todos nos atañe. Si ustedes han visto mis programaciones, en algún momento también les comenté, yo viví el síndrome del nido vacío. Con el primer hijo tardé como 6 meses en asimilarlo, ya saben, las lágrimas y no eran de cocodrilo, el sentimiento, la emoción, la culpa, todos los sentimientos encontrados porque se había ido mi hijo y dije, en la torre, ¿qué hice mal como mamá? Y si él hubiera, ahí aplica el no hubiera, porque no funciona, pero nos torturamos y si hubiera sido a lo mejor más amorosa, o le hubiera dado más libertad, o le hubiera dado más dinero, o le hubiera y le hubiera y le hubiera, pero la cuestión es que ninguna palabra va a sustituir el sentimiento, la emoción que uno tiene en ese momento. Y sobre todo, ¿cómo lo superamos? ¿Cómo superamos este síndrome del nido vacío cuando decimos, híjole, soy la mamá de 2, de 3, de 1, de 5 niños y después me convierto en yo? Regreso a ser yo el individuo, yo la persona y digo, ah, caray, ya no hay que atender a nadie, ya no hay que poner lunch, ya no hay que levantarse temprano, pero en este ínter entre que se van, entre que lo razono y lo acepto, pasan 1,000 emociones y situaciones por nuestra cabecita. Pero ¿quién mejor que nuestra experta de cada lunes, Lupita Ramírez, para darnos pormenores, detalles de este síndrome del nido vacío desde el punto de vista esotérico, espiritual, metafísico, el nombre que tú le quieras poner? Recuerda que este es un espacio hecho de La Molienda para todos ustedes. Si no te hace clic, síguete de frente, tú deja esta información y dale a lo que sí te agrade. A los que se van a quedar, deja tu corazoncito, déjanos tus comentarios, déjanos un like, ¿qué opinas al respecto de estos temas? Y bueno, ya basta de tanto hablar, démosle la bienvenida. Lupita Ramírez, te abrazo a la distancia, ¿cómo estás, hermosa mujer? Hola, pues igual extrañándote, abrazándote y nuevamente en este espacio, en esta mi casa, mi casa con tu permiso, en esta página que como pues veníamos haciéndolo, sé que le debemos mucho al público, Angie, porque pues hemos estado por acá ocupadas con temas de familia, profesionales, de trabajo y todo es perfecto. Entonces, y con la certeza de que estas charlas seguirán por el tiempo que nos sigan, pues permitiendo a las personitas acompañarnos. Y aunque no nos acompañen por motivos X, aquí se queda en la página las charlas para cualquier duda, para que escuchen si les resuenan nuestras pláticas, algo por ahí sé que les va a gustar, les va a hacer clic. Y yo muy contenta porque pues sí, ya requería. Y mira que cada tema que tenemos es perfecto y en tiempo y forma, ¿no crees? Por supuesto, Lupita, fíjate que en la última charla que tuvimos tú y yo, creo que mal no recuerdo, fue hace 3 o 4 semanas, fue la noche más oscura del alma, tuvo mucha aceptación, hubo muchos comentarios, muchas reacciones, lo agradecemos a todo el público, a todos nuestros seguidores, a los seguidores del Centro Holístico de Luz Shalom y Lupita Ramírez, así como una servidora Angélica Rivas de La Molienda, porque dejaron unos comentarios
impactantes, porque sí, todos tenemos la noche más oscura de nuestra alma, solo a veces nos hace falta reconocerla. Y entiendo que estuviste fuera por el diplomado que estabas tomando, capacitarte y prepararte más para responder con más sabiduría, con más conocimiento de causa de todos estos temas que vivimos. Está el lado científico, la explicación humana, está la explicación o el consuelo que nos decimos todos los papás, todo está bien, esto va a pasar, no pasa nada. Pero en este caso, Lupita, hablando del síndrome del nido vacío, ¿cómo se maneja desde el mundo espiritual? Ay, pues bueno, fíjate que sí es un tema que se puede sobrellevar, superar eh, en esta parte espiritual. Sin embargo, considero que el tema es también mental, es con actitud, es soltando, porque a veces hay situaciones que sí podemos soltar al universo, a Dios, a quien tú creas, y dices, bueno, con la ayuda de algo más grande, que es Dios, con la ayuda de mis guías espirituales, con la ayuda de los ángeles, a quien tú te encomiendas, dices, lo puedo hacer. Y sí, hay energías que son intangibles y no se ven y dices, bueno, obviamente, tú lo co-creas, tú lo pides y pues aquí está la ayuda. Pero en este tema, siento que es como, ¿no? Como trabajarlo desde la parte tanatológica, porque son duelos que vivimos y a veces no lo vemos lo comento porque dicen, Lupita tiene que hablar desde su experiencia para poder entender al otro, para poder compartir. Y en esa resonancia a mí se me hace muy perfecto todo, porque cuando tú experimentas ese sentimiento del nido vacío, te empiezan a llegar personitas que benditas personas porque te ayudan, bueno, de entrada los acompañas y entiendes, ¿no? Y esa empatía. Y te muestra, ¿no? Te das cuenta que no eres la única que está viviendo estos síndromes, ¿no? Entonces, es actitud, es ocupación, tener terapias ocupacionales. Y entonces sí, ahora sí, por primera vez yo digo, ok, sí, sé que puedo soltarlo con la ayuda de mis guías y espiritualmente conectada y hacer oración y meditación. Pero en esta parte dices, bueno, sí, Dios, ayúdame, o sea, sé que es un proceso, pero al final, en esta ocasión, siento que es como más mental, como más actitud, como más, pues terapéutico, o sea, ocuparme, ¿no? Y respetar y entender aceptar, esa aceptación, que es un ciclo, ¿no? Que los hijos se van, porque esta parte del síndrome del nido vacío es la que más los hijos, sobre todo a las mamitas, nos mueve mucho. Sí, acabas de decir un punto bien Así es importante. que Acabas de decir algo muy importante que yo no lo había visto y tienes toda la razón. El síndrome del nido vacío finalmente es un duelo, pero yo, Angélica, no lo había visto así, solamente dije, se fue mi hijo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo trabajo esta emoción? Porque obviamente primero fue la culpa de decir, chispas, hice algo mal, no lo hice bien, me faltó, tenía que ponerle más ingredientes a esta receta, me faltó algún ingrediente, pero también comprendo la otra parte, que nadie trae una guía de usuario bajo el brazo de decir cómo ser la mejor mamá o ser el mejor papá. Y lo veo día con día con muchas personas que acuden a terapia. Porque la mamá estuvo mucho tiempo y los atosigó a los hijos, porque papá estuvo ausente y sufrieron la ausencia, porque el papá estaba presente con los hijos y los atosigaba, o porque la mamá se iba a trabajar y los tenía alejados. Entonces, finalmente, como dicen, nada nos embona, no estamos conformes con nada, pero esto que acabas de decir del nido vacío, sí es cierto, es un duelo que nosotros como papás, digo, no sé cómo sea para un padre varón, saber que los hijos se van. Digo, a lo mejor nos mentalizamos, pero de mentalizarme a vivirlo, híjole, sí hay un tramo bastante enorme que trabajar y que comprender, Lupita. Pero bueno, espero que muchas personas se identifiquen con este tema. Si lo están viviendo, quédense en esta charla porque de verdad les va a ayudar a encontrar la respuesta, a no sentirse culpables y a soltar con más facilidad esta emoción
que tarde que temprano la vamos a vivir. Y si tú ya la viviste, pues quédate y déjanos tu comentario porque va a nutrir a la charla. Así es que, Lupita, te dejo cámaras, micrófono y audiencia para que nos digas y nos des todo un desplegado y cátedra de este nido vacío y cómo vivirlo, cómo enfrentar este duelo sin que muera yo en el intento y salga victoriosa. Exacto. Sí, sí, sí. Y si no estás pasando por este proceso, porque yo empiezo aquí a leer los comentarios, sé que te va a ayudar esta plática para cuando pues digo tengas porque todos pasamos por esto, por este proceso, pues tengas como, te acuerdas de esas muchachas que hablaban en la molienda de este tema. Y sí, 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 es muy común porque pues los hijos se van a veces muy rápido, ¿no? Y hay mucha independencia, ¿no? Y te decía, ¿no? Las mujeres, las mamás, somos las que más sentimos esta ausencia, ¿no? Y sobre todo cuando estamos solas, bueno, cuando están solas y no tienen parejas, ¿no? No es mi caso. Pero sí, te decía, es como un proceso de duelo, ¿no? Porque, y no es un trastorno, no es una enfermedad, es un proceso natural, normal. eh, y es muy importante, es una experiencia que nos mueve. Y cuando hablamos del nido vacío, puede ser jubilación, viudez, ¿no? Estamos hablando de que hay una separación, una pérdida con dolor. Y a veces es muy importante, ajá, es un duelo. O sea, yo sí lo he sentido, digo, soy mamá de 3 varones, pero a veces, bueno, si te preparas desde antes, no va a ser siempre un duelo, o sea, ¿no? Y uno podría pensar, que es lógico que mis hijos a cierta edad decidan hacer su vida independiente, se casen o no, porque no te tienes que casar como para tener ese proceso de duelo. Chicos se quieren separar, independizar, tener sus cosas, su apartamento, no sé. Y es decir, los papás se tienen que enfrentar, se tienen que preparar para enfrentar este proceso, ¿no? Y yo me atrevería a decir que sí es necesario que tomemos un curso, ¿no? Cuando una persona se va a casar, ¿no? O piensan tener un hijo, es también pues planearlo, ¿no? Y que los hijos son temporales y que se van a ir. Y en los cursos de padres, pues que entendamos que mi hijo va a estar por un tiempo, pero mi hijo se va a ir de forma independiente o es que va a formar su propia familia, ¿no, Angie? Entonces, yo creo que sí es importante tener esas herramientas, ¿no? Pues no sé si cursos, pero estamos como muy abiertos a esto pues también depende de las características que tengan pues, los papás, ¿no? Que les pega más duro esta partida y y que este síndrome sea como más evidente, ¿no? Entonces, así es que si tienen por ahí este Kleenex, por favor, porque cuando tenemos ese apego eh, a la, a la realización, a la felicidad, esos vínculos que tenemos a lo largo de la vida con los hijos, ¿no? Por ese afecto que hay entre padres e hijos, pues también el tema de la personalidad o de alguno de los padres, qué tan positivo puede o proactivo, ¿no? Tiene que ver en la adaptación de esos cambios, o si tiene mucho miedo, mucha angustia, mamá, papá, y que no quiere afrontar ese proceso, pues sí, es como difícil. También es la comunicación, ¿no? Cuando el hijo le dice a mamá, papá, me voy a ir o me voy a casar, y entonces dices, bueno, hay que estar abiertos, ¿no? Y ponernos de acuerdo, ¿no? Cuando el hijo nos dé esa noticia, pero te voy a frecuentar, te voy a dar un acompañamiento emocional, te voy a apoyar, te voy a venir a visitar. Y no se diga cuando se van a otro país, ¿no? Que es un poquito más complicado. Están a distancia, aunque esté ahorita las redes y la forma virtual de vernos, pero ya es como más, más aliciente, ¿no? ¿No? Y otra parte también puede ser la jubilación, Angie, o la viudez, ¿no? Esos sí son pues duelos que te puedo decir que sí son un poquito pues más fuertes, ¿no? Y se enfrentan de una manera diferente. Y una persona que se jubila, ¿no? Me estoy adaptando a la jubilación
y de repente viene un duelo, o sea, son procesos muy, muy difíciles, ¿no? Y los papás sí experimentamos ese nido vacío, o también los hermanos, porque a veces se les minimiza, no sé, no, también está viviendo ese proceso. Y también para los abuelos, para los tíos, porque hoy en día muchas personas deciden no tener hijos y deciden criar a los sobrinos, ¿no? Y lo viven los tíos o los abuelos. Entonces aplica, yo creo que para todas las familias, ¿no? Porque de alguna manera viven ese proceso, ese dolor, ese desapego y sí es complicado, ¿no? Entonces, bueno, eso es así como a grandes rasgos lo que es el proceso, pero vamos a hablar de algunos síntomas, ¿te parece? Porque me preguntaban, bueno, ¿y cuál es la sensación? ¿Cuáles son los síntomas para que yo identifique, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas? Pues no sé, puede ser pues esa angustia. Mira, la angustia viene también de mucha soledad, ¿no? Esa soledad que se siente o que no les gusta estar solos, ¿no? Cuando, cuando hay síntomas de insomnio, ansiedad, tristeza, yo creo que es importante que hagan ese tipo de catarsis, ajá, de que expresen, porque si no lo expresamos, acuérdense que nuestro cuerpo lo somatiza de otra manera, ¿no? Y buscar a personas de confianza, que sean pues de mucha confianza para que haya esa empatía, ese acompañamiento, terapia virtual, presencial, un amigo, pero vivir siempre expresantes de esto, ¿no? Que no te lo reprimas, ¿no? Porque si te lo comes, pues siempre va a haber siempre el síntoma de otra manera, ¿no? Pero sí es importante que busques como el acompañamiento y sobre todo que alguien sepa, que ya haya experimentado, ¿no? Que sea mamá, que sea papá, ¿no? Porque tu amiga soltera no te va a comprender tanto como tú quisieras, ¿no? Entonces, trata de vivir siempre en el presente, ¿sí? Porque mucho futuro, pues te estresa más. Estás pensando qué va a pasar, qué va a pasar, ¿no? O cómo fue la infancia y qué pude haber hecho y me faltó. Es, vive en el presente. ¿Qué estás haciendo, no? Como abuelo, como abuela, como padre, como madre, ¿no? Y que sea un tema, pues también buscar grupos de apoyo, ¿no? De terapia ocupacional, esa forma de socializar y pues cambiar ese rol, ¿no? Ese rol que yo tenía activo como mamá, criaba a los pequeños, los llevaba a la escuela, era más directo mi cuidado con mis hijos, ¿no? Y cuando hablamos de, por ejemplo, mm, cuando hablamos de la jubilación, me brinqué un poquito, cuando decimos ya, es el final de mi vida. Sin embargo, no te das cuenta que es una etapa exquisita en donde puedes hacer cosas que en tu pasado no podías, ¿no? Porque estabas sacando a tus hijos adelante, tenías otras prioridades, ¿no? Y juega mucho, pues, esa forma de ver, ¿no? Tus etapas de la vida. No es de que tengas una visión positiva, ¿no? Y que tú seas como, pues, como los lentes, ¿no? Ah, pues, ¿cómo quiero ver? Ah, pues, es que estos me quedan, ¿no? El estudio que vamos a hacer, no sé, con el oftalmólogo, ¿no? No es que estos no veo. Ah, bueno, ponte los lentes que más te hagan sentir bien, ¿no? Y deja de estar em, viviendo del pasado, ¿no? Y mejor, bueno, dejar de pensar en el futuro, porque esa parte del presente, pues te la brincas, no aterrizas, no lo aceptas, no lo vives y entonces viene como la frustración, ¿no? Y bueno, ahora sí voy al tema de nuestros hijos, ajá. Cuando nuestros hijos se van y dicen, se casen o no se casen, ajá, es porque te decía que en terapia vienen personitas que te vienen a mostrar y dices, ¡ah! Está hablando de mí, ¿no? Me viene a hablar de mi herida, ¿no? Y nos acompañamos. Por eso el paciente cuando sana él, sano yo y viceversa, ¿no? Y me decía una persona, hijo, ¿no? Es que yo no me imaginé, no supe preparar a mis papás para decirles que me iba, ¿no? Que me quería independizar, que quiero tener ahora que tengo mi casa, sufro porque siento el apego de mamá,
o sea, lo sufre, ¿no? Y yo es como decía, qué injustos a veces somos los papás, ¿no? Pero, pues yo creo que es tener esa red de apoyo, ¿sí? Y sobre todo las personas mayores, ajá, que se den esa oportunidad, ¿no? Em, porque hay muchas personas que están buscando siempre ese apoyo, ajá. Y ahorita gracias a esta apertura de las redes, pues ya lo podemos hacer a distancia, ¿no? Las personas mayores creo que se están adaptando a esas plataformas, a tener la apertura, a veces con apoyo de familiares, pero sí se busca ese apoyo, ¿no? Buscar amigos, si te das cuenta en Facebook, encuentras a tus amistades o compañeros de infancia, ¿no? De secundaria, y dices, y verlos nuevamente, dices, wow, esto es lo que hace pues las redes sociales ahora, ¿no? Entonces, como que sí, es ahora esta parte en donde una persona mayor pueda, eh, pueda tener esta red de apoyo y que no se sienta tan sola, ¿no? Hablando de las herramientas, y también puede ser construir, ¿no? Un proyecto de vida, ¿no? De ocupación, algún curso, estudiar idiomas, nunca es tarde, nunca es tarde para aprender, ¿no? Y hasta, ¿por qué no? Pues ya sabemos que hasta podemos trabajar de esta manera, ¿no? A distancia y en las redes. Y las personas mayores sí se puede, ¿no? Y también se puede hacer, no sé, voluntariados, hay muchas maneras, ¿no? Y esto lo comento porque sí, es como que he recibido personitas que dicen, es que de 80 años, ¿no? 75, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? Sienten que el mundo pues se les viene encima, ¿no? Porque dicen, no, nunca me preparé, ¿no? Resulta que ahora que me jubilo, resulta que pues ya no tengo a quién cuidar, ¿no? Pero es cuestión de ponerse de acuerdo, ¿no? Entre padres, hijos, estar en esta parte comunicativa, ¿no? Y atentos a las emociones de una persona pues mayor, ¿no? Que está viviendo este proceso. Porque pues el hecho de que a veces el hijo o la hija ya no esté presencial, ajá, no quiere decir que yo los haya abandonado, que ya no esté, ¿no? Que ya no esté presente, o sea, estaré físicamente ausente, pero, pero estoy contigo, ¿no? Porque, ¿qué pasó en pandemia, Angie? ¿No? Todos en casa, físicamente, pero ausentes, ¿no? Y cada quien en su habitación, ¿no? Y entonces dices, bueno, a veces las personas, hijos, ya no estarán en casa físicamente, pero estarán presentes, ¿no? Una llamada, estoy para ti, mamá, papá, ¿no? Es como estar atento a todo, ¿no? O sea, a veces no nos damos cuenta que tenemos ese síndrome de nido vacío con los hijos y no están en casa, ¿no? O papás que estaban presentes, ausentes. Sí, me explico, ¿no? Entonces, es cuestión de que pues los jóvenes, ¿no? Y los adultos, bueno, los jóvenes, a veces siento que ya no es como, que ya no es tan importante tomar el consejo de papá y mamá, ¿no? Porque son otras generaciones, ¿no? Pero sí es bonito cuando hay ese diálogo, esa comunicación en donde sí puedo seguir buscando a papá. Igual y no piensa como yo quisiera, pero algo me va a aportar papá y mamá, ¿no? Aunque yo sé que, ejemplo, ¿no? Voy a comprar esta casa, ¿no? Y yo le puedo pedir a mis padres que me acompañen, ¿no? A aceptar sus consejos, sus sugerencias y tomo lo que me sume, ¿no? Pero tengo como que ese acompañamiento. Tengo ese acompañamiento de mis papás, ¿no? De mis padres. Pero creo que ahora ya pues los roles van cambiando, ya son como más independientes, ya como que, no sé, no es barrera, ¿no? Como que se ponen un poco de límites, ¿no? Y se han hecho muchas modificaciones, ¿no? En respetar ya a los jóvenes, a los hijos, ¿no? El ya no, por respeto, darles como alguien decía por ahí, darles se me fue la palabra,
su dignidad, ¿no? He escuchado mucho, me dicen, es que darles la dignidad de que puedan ser independientes. Sí, yo estoy de acuerdo, pero es también ser un poquito empático con el proceso que está pasando mamá y papá, ¿no? Entonces siento como que es como un dar y tomar, ¿no? O sea, o recíproco lo que recibimos de hijos cuando papá y mamá estuvo con nosotros, ¿no? Y ahorita pues es como, pues tener un poquito de, alguien me dice, es que ya no hay humanidad, ¿no? O sea, no, no es que no sean humanos, los chicos siguen siendo humanos, los hijos, sin embargo es como que pues los tiempos cambian y es más fácil, digo, el hijo que vaya en ese proceso de adaptación a una persona adulta, ¿no? Es más difícil que haga ese cambio. Es lo que a lo que yo le comentaba a esta personita, ¿no? Ser un poquito no compasivo, o a lo mejor sí también, fíjate, la compasión, pero un poquito más empáticos, ¿no? Entender. Y que pues se trata de llevar ese acuerdo pues, de la mejor manera, ¿no? Y que las dos formas de pensar en esos cambios pues se adapten ambos, ¿no? Tanto nosotros como padres como, como en ellos, ¿no? Y me dice una persona, mi hija se fue y me ha dolido mucho, está en otro país y sé que no la puedo ver físicamente, pero a pesar de tanto dolor y angustia, sigo esperando su regreso. Y es verdad, ¿no? Uno como madre, pues deseas verlo siempre, pero hay que aprender a entender que la relación, pues sufrió un cambio y que pues ya no la tengo físicamente igual, tan de cerca, ¿no? Pero ahora, te repito, la tecnología pues nos ofrece maravillas, ¿no? El que podemos hablar de cualquier lugar del mundo y estar presentes, ¿no? Con esas plataformas. Y lo bonito es que te decía que las personas mayores se pueden adaptar a esas tecnologías y sí lo hacen, ¿no? Y lo hacen ya ahora pues de forma cotidiana, ¿no? Y es una gran responsabilidad tanto de los hijos como de padres prepararnos para dejar el hogar, establecerse en forma individual y, y que no represente mayor reto, ¿no? Y nosotros como padres, pues aceptar que, bueno, de entrada que no es una pérdida, ¿no? Es porque si lo vemos de esa manera, es en donde se da como el sufrimiento, ¿no? Es como, es que nadie pierde a nadie, ¿no? Y yo lo tengo muy presente, esta parte, lo menciono nuevamente del COVID, porque cuando se dio todo esto del aislamiento, pues muchas personas mayores, pues sí estaban como más protegidas en su casa, ¿no? Más aisladas y fue un cambio total. Entonces, pues ahí, pues muchas personas pudieron haber, salud, 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 pudieron haber vivido este proceso tan doloroso, ¿no? Y bueno, esto fue un proceso, y fíjate que en un proceso de adaptación, Angie, el tiempo de adaptación más bien yo pienso en lo personal, repito, lo que he experimentado como tener estas experiencias o alguien que vive esto, yo creo que sí son sus 3 o 5 años para que tu alma vaya como que sintiendo esa tranquilidad y que te adaptes, ¿no? Y que sea funcional, ¿no? Porque a veces esto puede llevar a una depresión, a una ansiedad, o sea, crónica, ¿no? Porque las personas tardan mucho en adaptarse, porque si llega una depresión más severa, ¿no? Trastornos más complicados, ¿no? Y ahí sí hay que tenerle entonces miedo a eso. Y hay gente que pues sí requiere esa ayuda, ¿no? Hablando de la parte profesional. Y no está mal, ¿no? Que un tanatólogo te acompañe, que un terapeuta te acompañe, porque de esa manera pues te decía su momento, ¿no? Dices, ay, no soy la única que vive este proceso. Como que es un aliciente, ¿no? Y cuando te acerques a un grupo en donde hablan el mismo idioma y te entienden, dices, híjole, pues es una etapa que estoy pasando y hay que sacarle provecho, ¿no? Retomo actividades, como te digo, cosas que nosotros hacíamos antes y que dejamos de hacer porque los niños estaban creciendo, porque estabas trabajando para darle lo mejor a tu familia, ¿no? Y,
Y ahora es momento para que te des ese tiempo, ¿no? Y sabes también algo muy importante, Angie, que considero, los que aún tienen pareja, los que tenemos pareja, ¿no? Es como, qué dejé de hacer con mi pareja, ¿no? Que esos roles que tenía, ahora tengo un rol diferente, ¿no? Y no significa que uno sea mejor que el otro, sino somos distintos y que la vida tiene sus etapas y que ahora hay que hacerlo dinámico, ¿no? Los que tenemos pareja y que dices, bueno, ahora que pues estamos los dos, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué dejamos de hacer? Porque sí, es un poquito como medio complicado, em, difícil cuando lo vives solo, ¿no? El que tú pases a las habitaciones y dices, híjole, únicamente los recuerdos quedan, abro esta y no está, abro la otra y tampoco está, ¿no? Y llegas a ver ahí como los juguetillos de tus hijos o alguna prenda que aún conserven y dices, ay, ¿no? ¿En qué momento se me fue el tiempo? Y es cuando empiezas como a, a vivir, a estar recordando el pasado, ¿no? Y es que hubiera, y te empiezas a castigar y te empiezas como a culpar y como que eso como para qué te ayuda, ¿no? Entonces, esa parte en donde te decía Angie, que cuando no es como desde la parte espiritual este proceso, o sea, sí lo dejas, lo sueltas, pides guía, pides ayuda, pides que Dios te fortalezca y ya, ¿no? Pero es como más dinámico, ¿no? Es como más ser práctico, ¿no? Y respetar sobre todo el destino de los hijos, porque pues a veces nos olvida que pues nosotros también no ocasionamos con la intención, pero fue nuestra etapa en dejar a papá y a mamá, ¿no? Y entonces en ese momento, pues estabas ocupada, enamorada, feliz, consciente y segura de lo que estabas haciendo, pues sea a lo mejor porque era tu vida, ¿no? Yo me acuerdo que yo me decía a mi mamá, es que, ay, no, hija, estás muy chica, mira, piénsalo. O sea, dices, bueno, estás tan empoderado que dices, es que yo lo amo. Y también tú te casaste, chica, y lo lograste. Porque yo, o sea, dices, bueno, no sé si no sea conciencia, es tu proceso, pero al final, como para qué te sirve estar pensando, híjole, ahora estoy, porque me decían, todas las frases que te comento es como las que escucho, ¿no? En terapia, ¿no? Es que estoy pagando lo que les hice a mis padres. Te castigas tanto y te pones en el victimismo de que es que los estoy pagando, ¿no? Porque eso ¿qué sentían mis pobres padres cuando yo, pues, ay, nunca pensé que, y cosas así que hacen tu sufrimiento más, pues sí, lo alargas más, ¿no? O sea, lo sufres. Entonces sí es como apoyarte, ver que esta es una etapa que, que no únicamente, que no eres el único padre y madre que lo vive, que duele, lo sufres y pues obviamente son nuestros pequeñines que se van, pero no lo tienes por qué vivir sola, ¿no? Entonces, pues esto es lo que yo te puedo compartir, no sé si haya comentarios, hacemos una pausa, continuamos. Pues claro que sí hay comentarios, Lupita, y hay personas aquí conectadas que nos están dejando sus comentarios. Gracias por dejar sus likes, sus corazoncitos, sus me gusta y también nuestro agradecimiento por compartir esta información, porque tal vez alguien en algún lugar, tal vez de este maravilloso México y no del planeta, esté padeciendo este síndrome del nido vacío, porque tomamos en cuenta que México y Latinoamérica somos países muy apegados, muy muégano la familia. Entonces, alguien le va a servir en su momento y qué bueno que lo estamos viviendo ahorita a través de esta charla contigo, Lupita, porque como comentaba al principio, yo lo viví hace algunos años con mi hijo mayor y pues lo vemos en las películas y decimos, ay, qué bárbara, lo hubiera hecho, si tan fácil que se veía que le dijera a su hijo, sí, que te vaya muy bien, adiós, pero ya cuando lo vive uno en primera persona, ay, se te hace uno de la garganta, traga saliva, te agarras de la silla y dices, ¿y ahora qué voy a hacer y cómo lo supero? Pero bueno, mira, vayamos aquí a las personas que nos están dejando sus comentarios tan amablemente. Elizabeth Carrillo, muchísimas gracias por estar conectada. Elizabeth, ya te extrañábamos. Dice, hola, buenas noches. Gracias, Elizabeth. Gracias de verdad a todos los que están aquí. Dejen su corazoncito, que no les dé pena, chicas y chicos. Aunque no lo hayan vivido o ya lo hayan vivido, dejen aquí un comentario. Nos dice también Elizabeth Carrillo. Bueno, ella está etiquetando a personas. Muchas gracias. Dice Elizabeth,
No he pasado por esto aún, pero me surgió esta duda. ¿Este duelo es diferente o similar cuando se van a estudiar fuera o es más fuerte porque crece la familia? Porque crece la familia aparte de que se va. Lupita. No te escuché, Angie. Elizabeth nos dice, no he pasado por eso aún, pero me surgió esta duda. ¿Este duelo es diferente o similar cuando se van a estudiar fuera? ¿O es más fuerte porque crece la familia aparte de que se van? Pues yo creo que el proceso es parecido porque pues lo acabo de mencionar, hay hijos que deciden irse a otro país y de alguna manera es ese desapego, ¿no? Trabajar ese desapego porque es esa sensación general de soledad y de profunda tristeza, ¿no? Que tenemos los padres, las madres, ajá, los abuelos, los cuidadores, cuando los hijos crecen y pues se tienen que tienen ese plan, ¿no? Están en ese proceso de abandonar el hogar. Entonces, el independizarse sí es un proceso pues de pérdida y las personas, más bien en este caso los que cuidamos de tiempo completo, pues suelen notarlo más, ¿no? Pues debido a que ese rol que tenemos como mamá, al final si dices, híjole, yo era tu cuidador, ¿no? Ahora, ¿quién te va a cuidar? Entonces, requieres como si soltar y el soltar a veces no es tan fácil porque es un proceso en donde se van a ir, no van a estar bajo tu techo, te ocasiona esa sensación de inseguridad, de rechazo, porque se quiere independizar, me está abandonando. Es importante más que nada Eli, que es un proceso normal, ¿no? Y que le puede ocurrir a cualquier núcleo familiar, ¿no? Ninguno está destruido, o sea, es un tipo de crisis, ajá, que eventualmente va a pasar pues, cuando los hijos se independicen. Entonces, eh, sí, yo pienso que es como el síndrome, mira, no es un diagnóstico el síndrome como tal clínico, pero es una manera sencilla de describir este periodo, ajá, este proceso de cambio que tiene el núcleo familiar, ¿sí? Cuando los hijos se van a independizar y toman su rol en sus vidas, ¿no? Y obvio, sí te va a mover, ¿no? Se casen o se independicen, es un proceso. Claro. Y pues bueno, mentalizarnos desde ahora para cuando se viva sea más llevadero. Nos dice Taima Pimar, muchísimas gracias por estar conectada. También ya te extrañábamos. Gracias. Dice, hola, hola, buenas noches, presente. Pues bienvenida. Pasamos lista contigo, Taima Pimar. Areli Moreno nos dice, tal vez más acompañamiento. En estos tiempos papá y mamá trabajan y dejan más tiempo a los hijos solos. Sí, es otra época muy distinta a la de antes, donde la mamá se quedaba a atender a los hijos, la casa, los deberes, y el esposo se iba a trabajar. Ahorita la economía, el estilo de vida, la velocidad tan vertiginosa que va esta sociedad, hace que lo que gana una persona tal vez sea insuficiente y se tienen que ir los dos, y pues sí, hay mucha ausencia para atender a los hijos. Y también sabes que mm, interfiere mucho, bueno, tiene que ver mucho ah, la, la relación que tengan, lo unidos que sean, ¿sí? También, sí, como que es importante, porque esta experiencia sí es estresante para los que cuidamos, ¿no? Porque sí saca como a la luz diferentes emociones que se puedan manifestar. Ajá. Pensamientos, tiene que estar como que este proceso es muy constante, pensar una y otra vez, ¿no? Pero cuando son muy, muy, muy apegados, ¿sí? Se sufre más, ¿no? Cuando se enteran que el hijo o la hija se quiere salir de casa, ¿no? Que ya no se sientan cómodos y únicamente es el querer independizarse, ¿no? Y este tipo de emociones y pensamientos son normales, ¿sí? Más que nada se pueden manifestar sobre todo cuando es un hijo único, ajá, o cuando el primer hijo suele, si por ejemplo
si son 3 o 4 hijos, ¿no? Y se están cuidando en casa y el primer hijo empieza a tener este proceso, pues una vez que se identifica la presencia de este síndrome, pues pueden ocurrir diversas situaciones, ¿no? De la manera en que también pueden afectar a los demás hijos y también lo sufren de una manera diferente, ¿no? Pero aquí es que también la otra persona tiene las suficientes herramientas para darse a valer, ¿no? O que pueda ser un caos y que pueda terminar en discusión, no sé, pero sí es como, pues ya es como un poquito de más conflicto cuando hay más hijos porque hay barreras de comunicación, porque he presenciado, ¿no? En donde se han dejado de hablar papá e hijos porque no estaba de acuerdo en esa independencia, ¿no? Y puede que haya casos, ¿no? O que hayan escuchado que madres, padres, a veces estén hasta animando también a ese proceso de independencia, ¿no? Que ya, ¿cuándo? Ya, 18 años y ya, ¿no? O sea, ya, grandote estás, ¿no? Cosas así. Pero realmente dices, aquí, en México, muy pocas familias es de, ¿no? Tu tiempo se acabó, ¿no? Cumpliste los 18, bye. Sí, como decía hace un momento, somos más apegados, somos muy emocionales y fraternos aquí en México, pero sin lugar a duda, como individuos, debemos de tener mucha conciencia y no olvidarnos de nuestro pasado. Finalmente, nuestros padres hicieron lo mismo con nuestros abuelos. En algún momento tuvieron que salir de nido, y no porque los abuelos fueran malos o buenos, sino simplemente que ya era el tiempo que nuestros padres quieren vivir o experimentar nuevas cosas que en casa ya era, ¿cómo decirle? Ya no era el medio para recibir ellos lo que necesitaban. A lo mejor ahí en la casa estudiaron hasta la universidad, pero tal vez alguien quería una maestría, quería viajar a otro país y sus padres o su casa, ese nido ya les quedaba muy chiquito para migrar, para vivir. Y lo mismo nosotros lo hicimos o lo vamos a hacer con nuestros papás. Va a llegar un momento en que vamos a decir, ay papá, ay mamá, ya estás muy arcaica, hay que evolucionar. Mi evolución es fuera de este nido, voy a salir a descubrir, a conocer o a conquistar el mundo, como decimos la chaviza. Pero es parte del proceso y en el momento... Ahorita las palabras se escuchan muy prácticas y muy sencillas, pero si desde ahora nos vamos mentalizando que es un ciclo de vida, nuestros papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y toda la ascendencia vivieron el mismo proceso. A lo mejor se mudaron a otro departamento, un piso abajo, hicieron un cambio, o se mudaron a otro, o hasta otro país. Cada uno va a decidir de acuerdo a sus valores, a sus principios, a sus objetivos y a sus prioridades. Lo importante es que hagamos conciencia que en todas partes del mundo pasa lo mismo y creo que también si nos vamos al principio básico de supervivencia de los animalitos, y perdón la comparación, pero ellos mismos lanzan a los hijos del nido para decirle, ya viviste el tiempo suficiente, o los becerros, no sé, son amamantados 3, 4 meses, desconozco bien el dato, pero es un ejemplo, y después ellos tienen que aprender a comer, lo mismo un gato, un perro, un águila, todos los animalitos, y supongo que en las épocas de las cavernas, después de cierta edad, les decían a las mujeres o a los hombres, ya estás listo para el mundo, procrea, ¿no? Entonces es parte de la evolución y del cambio, y más bien abrirnos a estos cambios y no quedarnos aferrados aquí se hace lo que yo digo y esta es mi voluntad, y aquí voy a tener a todos como mamá cuervo. No, no, son cambios radicales. Yo creo que sí se van, se van moviendo ya muchas creencias, ¿no? Ahorita pues los chicos, ¿no? También comparten, este, departamentos, ¿no? Los rooming, o sea, ya es como más, dirían las chaviza, ¿no? Está en otra sintonía. Pero sí, hablando del que sufre ese proceso, sí requieren como requerimos, ese grupo de apoyo, ¿no? Para que sea más alentador e involucrarnos en nosotros, ¿no? En tantas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Todo eso, como decía, que quedó pendiente, ¿no? Que quedó pendiente, que no pude. Y llevar este proceso de la manera más sana, porque pues a fin de cuentas es ese tipo de relación que cuando más se necesita el apoyo, tienes esa necesidad de salirte como hijo, ¿sí? Que requieres como el apoyo de los cuidadores en situaciones que pues eh,
que piden un consejo o guía, ¿no? Y que pues uno como papá también sea como más Dalai, ¿no? Y que papá también tiene ese proceso de envejecimiento y que también requerimos como ese apoyo, esa ayuda. Y por eso yo creo que menciono mucho la empatía, ¿no? O sea, sí sé que es tu sueño irte, independizarte, sin embargo, pues también no se te olvide, ¿no? Porque también el otro pues está sufriendo. Y no tampoco vas a detener tu vida porque tu papá y mamá están sufriendo, pero tener como ese diálogo, llegar a un acuerdo, ¿no? Llevarlo de la mejor manera para que, pues para ambas partes, ¿no? Y también pudiera ser que los padres tenemos esta batalla interna, ¿no? En que de verdad ya preparé a mi hijo para que pueda vivir su vida. Y es dejarnos de cuestionar, ¿no? Porque creemos que siempre sin nosotros, nuestros hijos no van a respirar, ¿no? No van a ser capaces. Y viene de esa sobreprotección que queremos seguir pues dándoles, ¿no? Y que al final pues tenemos que soltarlos, tienes que apoyarte, instruirte y convencerte que has hecho una buena labor como papá, ¿no? Que lo hiciste bien. Y no es que tu hijo se vaya, más bien yo pienso que es como un efecto negativo que tienes sobre tu percepción. ¿Sí me explico? Mira, si el padre o madre, ¿sí? Si tiene un sentido de vida y sabe que lo hizo bien, ¿qué pasa cuando la persona, el hijo se independiza, crece? Dices, ¿qué voy a hacer ahora, no? Pero si mi punto principal era cuidar a alguien y ese alguien ahora ya se puede cuidar por sí solo, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? ¿Yo qué voy a hacer? Y es también la codependencia, ¿no? De tener sin él, o sea, que nada más gira. Quieres ser nada más cuidador. Ajá, y te olvidas de que antes de ser padre y madre fuiste pareja, ¿no? Cónyuge, amante, no sé, pero que no te olvides de ti y que también eres hermana, sí, eres tía, que no se te olvida que tienes un rol en otras relaciones, ¿no? Interpersonales, no solamente eh, mamá e hijo, papá e hijo, ¿no? No te olvides que antes de ser padre, fuiste hija, fuiste hijo, fuiste amiga, eh, tuviste sueños, ¿sí? Que te dé esas pequeñas libertades, ¿no? No nada más va a ser como tu enfoque, tu mente, que vas a hacer siempre para esta persona, ¿no? Porque puedes llegar a ser muy enfermizo, que no sueltes, ¿no? A tus hijos y se presenta cuando pues se van pues los hijos, las hijas, ¿no? Y se puede tomar esa calidad porque puede tener consecuencias en este proceso, ¿no? Entonces, si yo pienso que si hay buena comunicación, si hay entrada a la buena negociación, permisos, obligaciones, reglas, sí se tiende a tener menos problemas, ¿no? En superar este proceso de cambio que es el nido vacío, ¿no? En cambio, si hay este tipo de relación, ambiente hostil, denso, apego, disfuncional, no funcional, pues cuando estás en esta confusión, híjole, pues no sabes en qué punto o si está de buenas papá o mamá y lo puedes platicar o no, o puedo hacer o no hacer sin tener ese temor a que se vayan a enojar. Hoy es cuando sí se hace como más denso, ¿no? Hay un escaso apoyo, o sea, no se llega a nada y se hace pues difícil la convivencia, ¿no? Porque es una pelea de egos, ¿no? En donde yo no voy a ceder porque tú no estás preparado y soy tu padre, soy tu madre, o sea, mejor tratar de llevar como la fiesta en paz, respetar la decisión, porque dicen por ahí, a veces ni hay fiesta ni hay paz, ¿no? Y entonces estamos en esta guerra y al final pues el hijo decide irse y entonces, ¿quién se queda con ese sufrimiento? Pues nosotros. Sí, claro. Y algo bien importante, Lupita, personas que nos están viendo, toda nuestra audiencia, es que si algún familiar próximo está viviendo este síndrome del nido vacío, lo mejor que podemos hacer por él o por ella, pues es decirle, mira, aquí está mi hombro, desahógate,
cuéntamelo todo. Y sin estar juzgando o decir si fuiste o lo hiciste correcto o incorrecto. Es un proceso que también tomen en cuenta, todo tiene un tiempo, un periodo en esta vida, no deben de pasar más de 6 meses, así lo dicen los especialistas, para vivir o superar este duelo y entender que, ok, ya se fueron mis hijos, o ya me jubilé, o enviudé, como tú decías hace un momento, ¿no? O cambió una etapa de mi vida, pero sigo siendo yo como individuo, sigo siendo una persona que camina, que respira, que tiene 2 manos, que tiene 2 pies, que tiene actividades, que tiene necesidades y las debe de procurar nadie más que yo misma para superar este duelo y salir adelante y pues con la mirada hacia el presente y hacia el futuro, planes, proyectos, trabajo, labores, actividades, entretenimientos, pasatiempos que puedas tú mantenerte ocupado, ocupada, pero con esta mente clara de decir, ok, es el nido vacío, ya viví mi duelo, con permiso, ¿qué sigue? Y no por menospreciar la situación que se vivió, sino es parte de la superación. Es como quedarte en Kinder 1 o Kinder 2, ¿no? Tienes que pasar por estas para llegar a la universidad. Ya pasó Kinder, ya ni te acuerdas, pues a lo que sigue. Así ahorita con estas emociones del síndrome del nido vacío. Así es. Es, es que esta situación no se da como representada, ¿no? En nuestra persona, ¿no? Porque, fíjate, si tus padres no entienden estos cambios, o sea, em, mira, no hay que descartar también que ellos fueron jóvenes, ajá, que te cuidaron y que si tuvieron una experiencia muy propia con problemas, dificultades, ¿no? Al final que ellos también se quisieron independizar, como te comentaba. Es como que este ciclo, ajá, que se da, eh, te ayude a prepararte, ajá, pero yo creo que tanto al hijo es una preparación porque, pues, digo, tenemos una vida, un ciclo, y que en algún momento los jóvenes lo van a vivir de alguna manera, y nosotros como padres lo vivimos y estamos los que estamos en ese proceso, que no haya como ese arrepentimiento, ¿no? Porque eso es lo que más nos daña, Angie, ¿no? Nos lastima, ¿no? Estar con los arrepentimientos, el que si hubiera, ¿no? El que pude, el que siento que le quedé de ver al hijo, o sea, fue perfecto. Todo es, y el hubiera no existe, o sea, fue perfecto, ¿no? ¿Y cómo se puede presentar este nido vacío en esta actualidad? Yo siento, bueno, se ve afectado a veces por la rutina que tenemos, que cada individuo tenga, y la economía tiene que ver también, porque tanto los jóvenes se tardan un poquito en independizarse por falta de dinero, por falta de trabajo también. Y se puede ver afectado también porque los mismos padres se ven afectados por la misma rutina y la economía y, y por eso tuvieron nada más un hijo, ¿no? O tiene que ver hoy en día, pues cómo están creciendo los hijos ahora, ¿no? O sea, como que la escuela, el trabajo. O sea, antes, bueno, ahora creo que ya ahorita ya como que hay más cercanía en tanto a las escuelas, ¿no? Pero antes, pues a qué distancia estaba la escuela, ¿no? Simplemente para hacer una carrera, pues muchas personas venían a la ciudad principal o no sé, ¿no? Porque les quedaba un poco más retirado. No había transportes, se perdía si no alcanzabas un autobús, te esperabas y ahora como que ya sí, ya también sí hay como que esa falta a veces de economía. Ahora ya no se les complica a los chavos porque hay más transporte, ya se puede comprar transporte, ya se puede encontrar un lugar donde puedas vivir, ¿no? Y estudiar. Yo creo que se ha cambiado mucho la situación, la rutina, y ya te enfocas más a la escuela, al trabajo, aunque te quede cerca. Esa rutina al joven le va a obligar a pasar más tiempo a veces ya con papás, ¿no? Y antes, o sea, antes como que te tenías que mover para irte a otro estado, ¿no? A estudiar. Y dejabas a papá y a mamá. Y entonces, ¿cómo vivía papá y mamá ese síndrome del nido vacío, ¿no? Porque cuando yo le dije a alguien, es que voy a hablar del tema, me dijo, ¿y qué es eso?
¿no? ¿Qué es eso cuando, pues yo tuve 6 hijas y mis hijas se fueron a estudiar porque son maestras y yo nada más platicando ya con la señora me decía, pues yo tenía tristeza y dejé de comer y para mí fue, pero hay términos, ¿no? Que pues ahora que es el síndrome del nido vacío, ¿no? Ahora ya con esta intro que le compartí a la persona, me dijo, mire nada más, ¿no? O sea, antes que íbamos a saber, ¿no? Decían la psicóloga era mi chancla voladora, ¿no? Ya mis hijos esa era la psicóloga que yo y el grito, ¿no? Te quiero aquí a las 3 y llevas 2, ¿no? Entonces, como así, como que ahora ya se puede encontrar ya una manera de tener este tipo de afrontamiento para tener estas pláticas, ¿no? Este contacto con papá y mamá, ¿no? Ya se puede establecer, se puede establecer un diálogo, horarios para hacer llamadas, videollamadas, si nos queremos ver cara a cara. O sea, se puede estar en contacto ahora pues con mensajes, WhatsApp, ¿no? TikTok, todo lo que hay ahorita ya, ¿no? Pero siempre y cuando respetando pues los horarios, ¿no? De ambas partes, ¿no? Porque tampoco está padre que mamá siempre quiera estar buscando al hijo y pues sabiendo que pues no, ¿no? O sea, como que ya es cuestión de diálogo, de respeto, de acuerdos, ¿no? Para poder contactar al hijo, ¿no? Porque eh, yo lo hablo por mí, si es como que estar preguntándole, ¿no? A mi hijo el menor, ¿no? ¿Ya vienes, no? Y la fiesta está a todo dar, ¿no? Pero ya viene, y digo, también es como una falta de respeto ¿no? Sin embargo, la otra parte, que piensen en que papá y mamá también están en la angustia, ¿no? Yo creo que es como acordar, como platicar, como llegar a un respeto, a un diálogo, ¿no? A un acuerdo, ¿no? Pero sí tener, no ser negligentes, ¿no? Y sobre todo con nosotros mismos, porque a veces rebasamos ese rol de vida y queremos ser como los cuidadores, y sin olvidarnos que también yo me tengo que cuidar, ¿no? Digo, son mis horas de sueño, lo siento mucho, hijito, Dios te bendiga, que regreses bien a casa, y entonces yo también tengo una vida, ¿no? Entonces es como llegar a ese acuerdo, ¿no? Ay, sí, perdón. Pues finalmente es asumir el rol que nos corresponde, ¿no? Como madre, como esposa, como hija y también como persona, como Homo sapiens sapiens y como una persona que aporta a la sociedad, así simplemente que es igual esto parecido a un trabajo. Hoy te contratan, trabajas cierto tiempo y el día de mañana te dicen gracias por participar, se acabó. Así pasa con el síndrome del nido vacío. Lo primordial aquí es que hagamos conciencia que existe esta palabra, que existe la emoción y que hay que trabajarla y no quedarnos como con ella, como decías tú, desahogarse, ahora sí contárselo a la persona que mejor, más confianza le tengamos o que nos pueda dar un mejor entendimiento de estas emociones. Y si no sabes a quién acudir, para eso está Lupita Ramírez del Centro Holístico de Luz Shalom. Lupita, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, Angie. El Centro Holístico de Luz Shalom se encuentra ubicado en Sinacantepec, Estado de México. Estado de México. Lo comento porque hay una personita que en la página nos pidió información y no ubica dónde es Sinacantepec. Entonces, dije, bueno, cabe mencionar que es Estado de México. Y bueno, si no está cerca del centro holístico, pues acuérdate que ahora en las plataformas con las que contamos podemos trabajar. Y pues aquí dejo en la página mi número telefónico para que si es tu deseo, requieres acompañamiento, pues aquí estamos a la orden. Claro que sí, Lupita. Pues mira, tan amena está esta charla, pero ya se nos pasó el tiempo súper rapidísimo. Así es que estamos por terminar. ¿Con qué frase o comentario te quieres despedir de nuestra audiencia? Ay, pues que esto es un proceso de cambio benéfico para ambas partes, hijos, papás, y que pidas un acompañamiento, ¿no? Con un psicoterapeuta y puedas llevar este proceso lo más ameno que posible contigo misma, contigo mismo, y pues retomar esta parte de autocuidado. O sea, no te olvides que tienes una vida, que
tienes muchas cosas por hacer, ajá, mirarte, mirar a la pareja si está contigo, pues recordar aquellos sueños pendientes, proyectos que dejaste y que terminó ese ciclo y que pues la mejor manera es respetar, pues honrar el destino de los hijos de papá y mamá, y pues llegar yo creo que a un acuerdo en armonía, en entendimiento, y pues para que este proceso pues no lo sufra sola, no lo sufra solo, porque sí, puede afectar a tu salud, a tu cuerpo físico, emocional, mental, porque la mente siempre está, ¿no? Entonces mejor ocúpate de alguna manera, ¿no? Más terapéutica, una terapia ocupacional, y bueno, eso es lo que podría compartir. No eres la única persona que está viviendo este proceso, y cuando tú escuches el proceso, la experiencia pues te será menos complicado y doloroso. Así es, de la mano de una experta como lo es Lupita Ramírez, vas a poder superar esta situación. Y si te es poco fácil acercarte a ella, solamente es tratar o aprender a digerir esta situación del nido vacío. Cuando llegas a una jubilación es el proceso que terminaste de una etapa laboral, pero viene otra etapa de vida que tú le vas a poner los colores y matices que tú desees, que mejor te convengan. Asimismo con los hijos. Se van porque es su tiempo, porque es su ciclo, y confía en que los preparaste de la mejor manera, les diste las suficientes herramientas para que ellos se enfrenten al mundo, y en el camino, sobre la marcha, lo van a ir resolviendo. Recuerda, cuando tú pasaste de la secundaria a la preparatoria, eran muchos nervios y decías, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y si los maestros no les entiendo, y si los amigos no les simpatizo, y lo superaste. Así es como se vive el síndrome del nido vacío. Es una etapa más en la que todos la vamos a superar tarde que temprano. Agradecemos tu compañía, muchísimas gracias. Gracias por los corazoncitos, por los mensajes, por los likes. Gracias por compartir esta información, porque tal vez alguien en algún lugar de este magnífico y maravilloso México del que estamos orgullosos le haga falta y le caiga el 20. Nosotros nos despedimos, no sin antes decirte, vive sano y vive en natural. Pero sobre todo y más importante, vive hoy para que vives y superes el síndrome del nido vacío y no te quedes en la expectativa. Nos vemos a la próxima. Adiós.